Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este nuevo video pues vamos a ver cómo trabajar con los ciclos for. En el video anterior pues terminamos de ver algunas cosas sobre los condicionales en Python y para esta ocasión pues vamos a ver, como les había mencionado hace poco, los ciclos for. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente voy a definir una lista a la que voy a llamar números para dar el ejemplo. Estoy en la terminal. Ok. Ahora sí, voy a definir una lista llamada números para dar el ejemplo más básico del mundo sobre cómo trabaja un ciclo for. Entonces le vamos a poner 4 números, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué hacemos? Primeramente, escribimos la palabra reservada for. Luego nosotros creamos digamos, un iterable, por así decirlo, que se va a llamar número. Y luego vamos a definir en el iterador, que sería números. ¿Ok? 2 puntos. Y luego que ya tengo esto, voy a escribir el bloque de código que voy a repetir, ¿ok? Que en este caso lo que yo quiero que por cada elemento que hay en esa lista, pues imprima el elemento. Guardo, lo ejecuto. Como pueden ver, me escribió, bueno, me imprimió, mejor dicho, los 4 valores que tenía en la lista. ¿Por qué? A ver, como les mencionaba, primero creamos un valor en el que vamos a nosotros, por así decirlo, guardar el elemento situado que vamos recorriendo. Por ejemplo, en el primer ciclo, esta que está aquí va a entrar en la lista y va a tomar el valor 1 y lo imprime. Luego va a seguir y va a imprimir el 2 y así hasta que el ciclo termine. ¿Ok? Entonces nosotros, con eso en cuenta, digamos que esto es un for ultra básico, ¿no? Ahora lo que les voy a enseñar es como una serie de buenas prácticas, algunos trucos, por así decirlo, no más trucos, sino cosas poco comunes que no se usan, pero realmente sirven para optimizar, digamos, la sintaxis de nuestro código. Bueno, entonces siguiendo con lo que yo les digo, esto fue un ejemplo súper básico, pero ¿qué pasa? No todas las cosas obviamente son iterables, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que las cosas que nosotros podemos iterar son las secuencias de datos que ya conocemos o bien una estructura de datos como ser un diccionario que les voy a mostrar más adelante. Por ejemplo, voy a definir ahora digamos, vamos a usar nombres ultra básicos, ¿no? Y le vamos a decir hola. Entonces ahora voy a hacer lo mismo. Voy a decir for letra in word, porque recuerden, es este. Voy a venir acá, 2 puntos, y lo mismo, ¿no? Print, y voy a poner letra, que sería la variable donde se va a almacenar cada una. ¿Qué voy a hacer? Voy a comentar esto porque no me interesa que se vuelva a imprimir. Lo guardo. Y como pueden ver, me escribió uno a uno la, cada letra de la palabra, ¿no? Entonces, como les digo, nosotros podemos iterar cualquier secuencia de datos porque estas tienen un índice. Entonces, lo que hace el ciclo es recorrer el índice 1 a 1, 2 a 2 o 3 a 3, depende cómo nosotros lo especifiquemos, y de esa forma, pues, ejecuta el código que yo le especifiqué en el bloque de código, ¿no? Es decir, valga la redundancia, aquí yo puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en una lista le puedo decir, ok, si está esto, haz esta otra cosa, haz esto otro. Por ejemplo, voy a comentar esto. Y voy a venir acá de nuevo. Ahora, observen. Voy a combinar el ciclo con una condicional. If número es igual a 2, bueno, a 3, escribir 3, 2 puntos, y dentro de esto, ¿listo? Y acá, pues obviamente, para que no imprima el 3, pues vamos a poner un mensaje, le vamos a poner soy 3. No sé, solo por dar un ejemplo, ¿no? Este es CLS.
Ejecuto y ahí está. Como pueden ver, imprimió el mensaje. Ahora bien, si yo, por así decirlo, quito este numerito de acá, vuelvo a ejecutar, pues no va a pasar nada, ¿no? Porque como no hay ningún número 3 en la lista y este ciclo no encontró, pues obviamente el 3 dentro de la antes mencionada, pues no hace nada porque yo no le especifiqué qué hacer en caso de que no lo encuentre. Entonces nosotros podemos combinar estos códigos para ciertas operaciones. Ahora les voy a mostrar unas cuantas de ellas. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Voy a comentar esto y esta lista. Bueno, voy a borrar esto. Y voy a mostrarles una función llamada enumerate para que podamos también utilizar los índices. Es decir, en este caso lo que voy a hacer, crear una lista llamada frutas y voy a imprimirla para que vaya enumerada en orden, ¿no? Ok. Entonces vamos a definir, por ejemplo, manzana, uvas, peras y listo. Tenemos nuestra lista. ¿Qué sigue ahora? Pues fácil, vamos a crear nuestro ciclo para imprimir las frutas enumeradas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos nuestro for. En este caso vamos a declarar aquí dos variables, que sería el índice, coloco una coma y la fruta, ¿no? Que serían nuestros iteradores. Ahora, in, y acá voy a usar la función enumerate. Como pueden ver, acá está. Clic. Y esto va a ser en la lista frutas, nuestro iterador. Coloco aquí y listo. Ya está construido nuestro ciclo. Ahora, ¿qué voy a imprimir? Fácil. Voy a imprimir. Primeramente coloco un formato, abro mis comillas, abro mis llaves y vamos a imprimir primero índice. Lo escribí mal. Listo. Coloco un punto, espacio y ahora abro otras llaves para imprimir mi fruta. Volví a escribir mal, ok. Fruta. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Observen. Yo lo ejecuto. Y si se fijan, empezó a enlistarlos desde el cero. Porque como recordarán cuando vimos en el video sobre los tipos de datos, pues se inicia desde un índice 0, 1 y 2, ¿ok? Como lo pueden ver acá. Entonces lo que hace este amiguito de acá es tomar ese índice y mostrarlo, ¿ok? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Pues súper sencillo. Solo le decimos que le sume 1, lo vuelvo a imprimir y listo. Ahí lo tenemos. Tenemos nuestras 3 frutas enumeradas. Y así pues yo puedo crear algo más aquí. Por ejemplo, otra fruta, melón. Melones. Lo ejecuto y pueden ver, él hace todo el trabajo y lo único que yo quiero, es decir, lo único que yo tengo que hacer, perdón, es introducir más elementos a mi lista, pero este amiguito de acá yo ya no tengo que modificarlo para que las siga imprimiendo de manera ordenada y de manera enumerada. Ok, entonces ahora vamos a ver también cómo podemos crear secuencias con range. Digamos que si yo ahora quiero imprimir los números del 1 al 20 o, bueno, por dar un ejemplo, podemos hacer más cosas que imprimir, ¿no? Pero para efectos de práctica. ¿Qué pasa? No voy a hacer una lista que esté aquí llena de 1, 2, 3 hasta llegar a 20. Yo no voy a hacer eso. Lo único que yo tengo que hacer usando la función range, es decir, defino mi variable i, que sería como el de iterador, ¿no? Simplemente la i. Y luego, defino range, abro el paréntesis y el 5. Coloco 2 puntos y ahora print y simplemente imprimo i. Ahora guardo, voy a limpiar aquí y si se fijan, ahí está. Me imprimió los números
desde el 0 hasta el 4, por lo mismo que les había mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. No tiene tanta pérdida, le sumo 1, tal. Y ahí está, los números del 1 al 5. Esto no tiene pérdida. Esto nos sirve, pues, como les menciono, si yo quiero imprimir simplemente de un lugar hasta otro. Y así, pues, no voy a tener que venir a definir aquí una lista con números que contenga todos estos. Por ejemplo, si yo quiero imprimir hasta 10, voy a limpiar acá para no irnos tan arriba, ¿no? Y ahí me los imprimió. Entonces, obviamente, mientras más cosas ocupe hacer yo, puedo usar la función range. La función range, pues, obviamente no solo sirve para estas cosas, pero este es un uso bastante, digamos, básico que le podemos dar. Así que, ok, ahora vamos con el siguiente. Si vemos aquí, tenemos todavía el ejercicio de las frutas, ¿no? El ejemplo. Yo también podría hacerlo usando la función range, como les he mencionado, de la siguiente forma. Voy a empezar definiendo mi ciclo. Defino mi iterador, que en este caso es i. Porque, bueno, en programación es un estándar ya prácticamente usar i nada más, digamos. Que es como la inicial del iterador, ¿no? Ok. Entonces, le defino en qué. Defino mi range. Y ahora el truco viene aquí. Usando la función length que ya conocemos de los videos anteriores. Vamos a decirle que va a ser en la distancia de frutas, ¿no? En la longitud de frutas. Ahora, ¿cómo lo voy a imprimir? Ya con la estructura hecha, simplemente coloco que quiero imprimir con formato, coloco mis llaves, este va a ser el valor del índice, básicamente, y le voy a sumar 1 para que vaya de acuerdo a lo que voy viendo. Coloco un punto, un espacio, y ahora para las frutas voy a colocar otra llave, coloco frutas, y ahora con los corchetes coloco y guardo, y veamos qué sucede en pantalla. Es exactamente el mismo que yo tengo aquí. Es decir, son dos formas válidas de hacerlo. En este caso yo lo hice así para que pudiéramos ver que yo puedo tener varios iteradores en un iterable, ¿no? O bien puedo hacer esta especie de, digamos, truco entre comillas, ¿o no? Y de esta forma obtengo exactamente el mismo resultado. Para que lo podamos ver, voy a comentar esto, voy a comentar esto y lo voy a ejecutar. Y como pueden ver, arriba y abajo son exactamente lo mismo. Porque como les mencionaba, yo puedo recorrer de varias maneras un mismo iterable. Entonces, ahora que hemos visto algunos ejemplos con range, me gustaría también que viéramos un ejemplo con cómo puedo también trabajar dos listas en paralelo usando la función zip. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a definir, mientras comento esto, vamos a definir dos listas. Una de personas y otra de edades. Ok. Entonces, voy a definir mi lista de personas. Ok, era con estos. No, eso es un set. Sí, era con estos. Entonces, vamos a definir primero a Steven. Vamos a definir a Oscar. Y vamos a definir a Peter. Ahora vamos a definir una lista de edades. A la que nosotros, pues, para ejemplos prácticos, pues vamos a asociar que cada uno le pertenece a la persona de arriba, ¿no? Por ejemplo, a Steven lo vamos a definir con 14, un número que le debe sentar bastante bien. A Oscar lo vamos a sentar con unos 20 y a Peter le vamos a poner unos 44, ¿no? Entonces, ok, tenemos nuestras dos listas. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Entonces, lo siguiente, pues, en la manera de nosotros definir nuestro ciclo for, perdón, y ahora voy a usar otra vez dos iteradores porque la idea es trabajar con dos listas, ¿ok? Donde primero nombre y edad. In, y ahora voy a usar la función zip
donde voy a pues usar efectivamente nombres, coma, edades, ya que este pues recibe estos parámetros acá, perdón, los nombres, personas, perdón. Bueno, una vez corregido eso, ya tenemos la estructura de nuestro ciclo completada. Ahora voy a imprimir y más de lo mismo, vamos a usar un formato y vamos a decir la persona, dos puntos, coloco mis llaves y acá coloco nombre, listo, tiene una edad de, abro mis llaves, y acá edad, años, punto. Lo guardo, coloco CLS para limpiar terminal. ¿Y qué fue lo que hice aquí? Básicamente aquí lo que yo estoy haciendo es asociar este iterador a este de acá. Porque lo que hace él, pues es decir, este es el primero antes de la condición de aquí, pues agarra este, que en fin tuve que haberle definido como persona, lo voy a definir como persona para que tenga coherencia con el contexto que estamos usando, obviamente, que no lo reconoce. Ok, ahora sí, tiene coherencia con nuestro contexto. Y lo que hace esto es que va a trabajar las dos listas en paralelo. Por eso es que este se enlaza con este y edad se enlaza con edades, ¿no? Entonces, listo, ahora, ¿qué va a pasar? Lo imprimo. Y como podemos ver, aquí está. Steven tiene 14, una edad de 14 años, Oscar 20 y Peter tiene 44. Obviamente, pues yo aquí puedo añadir más valores, pero tendría que tener una correlación en donde igual tienen que tener lo mismo. Vamos a ver qué pasa si yo genero otro valor acá. Ven, queda en el aire porque no hay otro elemento que le corresponda. Por ejemplo, ahora si yo ingreso otro nombre como ser Carlos y lo vuelvo a ejecutar, me va a decir que Carlos tiene 76. Por lo mismo, tiene que tener la misma cantidad, tanto una lista como la otra, para que esto tenga una coherencia y pueda realizar el trabajo en paralelo de manera correcta. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo similar a esto, pero hecho con diccionarios, ¿ok? Ok, entonces vamos a comenzar por comentar esto y voy a definir un diccionario llamado persona. No nos vamos a ir tan lejos. Ok, vamos a definirle el nombre. Este amiguito pues se va a llamar Javier. Ahora pues le voy a decir que tiene una edad de unos... Coloqué mal. Sí, permítanme, coloqué mal esas comillas. Ahora sí, 2 puntos. Y le vamos a decir que tiene unos 25. ¿Eh? Ahora bien, vamos a decir que... ¿qué más? Una característica, le vamos a poner nacionalidad. 2 puntos. Y este estimado lo vamos a convertir en gringo, porque sí. Ok, listo. Tenemos una persona imaginaria para perfecto ejemplo. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir, empezando con nuestro for, vamos a definir dos iteradores que en este caso, si recuerdan de la estructura de los diccionarios, una clave, un valor, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, para ejemplos prácticos, clave y valor. Listo. Vamos a hacer in persona punto, si se fijan, items. Y lo escribí mal.
coloco 2 puntos y ahora vamos a comenzar pues a imprimir. Ajá, colocamos aquí formato. Ok. Entonces, para este caso, digamos, vamos a imprimir primero los datos de la persona, ¿no? Entonces sería, acá, colocar clave, 2 puntos, y acá iría nuestro estimado valor. ¿Qué va a pasar? Vamos a limpiar acá, ignoren eso, vamos a guardar, lo ejecutamos, y como pueden ver, ¿qué pasó? Me imprimió efectivamente los datos que yo tengo en el diccionario sobre esta persona. Nombre Javier, edad 25 y nacionalidad. Bueno, la cuestión aquí es que de esta forma yo estoy trabajando en los ítems de un diccionario, ¿no? Es decir, con el punto items yo le estoy diciendo que por cada uno, es decir, este se va a asociar a este, que es el primero, y este se va a asociar a este, que va después, porque lo itera sobre los ítems. Entonces, una vez que ya iteró el primer ítem, para la redundancia, va a ir con el segundo y va a seguir la misma dinámica. Va a asignarle a clave edad, a valor 25, y va a hacer lo mismo con el último, y pues al final termina, ¿no? Así que, bueno, otra cosa, también por ejemplo también puedo aplicar un else, por ejemplo, print, comillas, el ciclo ya terminó. Esto lo puedo hacer con cualquier ciclo for. El else no está solo reservado específicamente para las condicionales. Así que si se fijan, una vez que este ya imprimió y yo quiero ver un mensaje, por ejemplo, el ciclo ya terminó, o puedo simplemente decir algo más elegante como estos fueron los datos de Javier. Voy a limpiar la terminal, lo ejecuto. Como pueden ver, estos fueron los datos de Javier. Obviamente, lo lógico es que vaya aquí, pero igual solo tendríamos que modificar el mensaje print y cómo lo estamos mostrando, ¿no? Lo que yo quiero que nosotros veamos es cómo nosotros podemos operar un diccionario, y eso es lo que hemos hecho. También otra consideración con estos ciclos es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que estamos pidiendo hacer. No vamos a hacer tareas absurdamente titánicas como decir que imprima los números cubos de 1 hasta 150,000, porque efectivamente lo que vamos a hacer es que vamos a matar nuestro ordenador, ¿no? O sea, nuestro computador. Por empezarlo, vamos a llenar la memoria, vamos a llenar los procesos del CPU de manera catastrófica. Entonces, hay que tener como ciertas consideraciones. Quizás lo que yo dije, tal una PC potente, de medianamente decente, lo puede hacer sin ningún problema. Pero digamos que una PC, digamos, normal o relativamente algo estándar hoy en día, pues no es algo muy aconsejable. Evidentemente hay algunos lenguajes de programación, por ejemplo Python no puede dividir entre cero porque él ya sabe que no tiene sentido hacerlo, que tienen ciertas consideraciones para evitar esa clase de cosas, a diferencia de otros un poco más antiguos, ¿no? En los que pues simplemente no se tenían en cuenta estas observaciones. Así que como último ejemplo de lo que podemos hacer nosotros con ciclo for, que podemos hacer muchas cosas, más de lo que vimos en el video, pero me quise mostrarles cómo trabajar esto. También podríamos trabajarlo en un set, pero obviamente no, la única diferencia, por ejemplo, sería un set y una lista. Un set tiene consistencia de datos y no tiene valores repetidos. Entonces, básicamente yo cambio esto por las llaves simples y, por ejemplo, este acá de frutas lo imprimo y va a funcionar igual. Va a funcionar igual, ¿no? Entonces, también me gustaría ver que si recuerdan del video anterior, como lo menciono en el último ejemplo, nosotros usamos un condicional ternario para que se almacenara un valor en una variable. Nosotros también podemos hacer que en un iterable, pues dependiendo de lo que nosotros queremos,
se almacene pues valores con un ciclo for. Por ejemplo, podemos llenar una lista con un ciclo for. También podemos usar métodos como para remover, combinar, etcétera, pero realmente remover elementos de una lista con un ciclo for es algo realmente no aconsejable y por lo general va a causar problemas, no es tan buena práctica que digamos. Así que sin más dilación, voy a mostrar cómo podríamos hacer lo que les mencionaba. Vamos a comenzar definiendo nuestro valor. Por ejemplo, para este caso, vamos a crear una lista con los cuadrados del 1 al 10. Ok, entonces, recuerdan, el operador simplemente era 2 veces el de multiplicar. Y una vez que, vamos a usar la variable x, una vez que tengo eso definido, para x en el rango 10, va a hacer esto. Entonces, ¿qué estoy diciéndole aquí? Que en esta lista van a estar almacenados los valores de los cuadrados, bueno, realmente del 0 al 9 por range, ¿no? Pero si yo quiero imprimir cuadrado, guardo, voy a comentar esto para que no se muestre en pantalla. Y acá lo tenemos, los cuadrados del 0 al 9. Entonces, esta es una forma fácil. Ahora bien, si yo quiero solo digamos, del 0 al 7, ¿no? Porque recuerden que esto va así. Y listo, llegó solo del 0 hasta el 7. Porque lo que hace, pues ya sabemos, ¿no? Es contar 8 índices. Entonces los índices empiezan desde 0 y listo. Entonces básicamente esta es una forma en la que nosotros podemos generar listas bastante sencillas, ¿no? Y no tenemos que hacer cosas realmente algo como complicadas, como ir haciendo uno por uno y así. Entonces, esto pues ha sido todo, la verdad. Les mostré, como les mencionaba, algunas cosas de lo más básico y tal, algunas pues bastante interesantes. Y pues ustedes pueden probar hacer algunas cosas, por ejemplo, imprimir la tabla de multiplicación de un número, etcétera. Pueden imprimir una lista de, qué sé yo, de materiales, de animales, de lo que quieran. Pueden intentar cosas así por ustedes mismos. Y como siempre les digo, la magia de esto está en que nosotros, una vez que conocemos los cimientos, pues los pongamos en práctica, probemos cualquier cosa que se nos ocurre y si no funciona, averiguar por qué no funciona. Si funcionó a la primera, pues excelente. También debería investigar si lo que estoy haciendo es algo apropiado o no apropiado, como les decía, porque puede que tal vez yo tenga una computadora súper potente y alguna cosa que no es nada óptima igual se puede ejecutar, pero tal vez en el equipo de otras personas eso vaya a tronar horrible, porque al final de cuentas lo que nosotros buscamos a la hora de crear código es ser lo más eficientes posibles para que pues sea capaz de correr en el equipo de cualquier usuario. Así que sin más, esto ha sido esta clase por hoy, así que nos vemos en otra ocasión. Espero que se encuentren bien.